Policía escupe a hombre mexicano. Luego, descubre que es el nuevo jefe de policía. Mauricio Hernández se despertó aquel martes de marzo como lo había hecho todos los días durante más de 2 décadas, con el peso de la responsabilidad sobre sus hombros y la certeza de que su vida había encontrado su propósito. A sus 42 años, no era solo un hombre, era toda una institución en la pequeña ciudad de San Rafael, en México. Sus canas en las sienes contaban la historia de años dedicados a la protección de la comunidad. Cada hebra plateada, una batalla ganada contra el crimen y la injusticia. El supermercado Central Plaza era un lugar familiar para Mauricio, uno de esos establecimientos que forman parte de la rutina de cualquier persona que vive en una ciudad pequeña. Situado en la avenida principal de San Rafael, con sus paredes pintadas de azul claro y el letrero rojo que todos conocían de memoria, el lugar representaba más que un simple punto comercial. Era un centro de convivencia social, donde los vecinos se encontraban, se compartían chismes, y la vida de la comunidad latía entre los estantes de productos diversos. Mauricio había comprado allí cientos de veces a lo largo de los años, siempre recibido con cordiales sonrisas de los empleados y respetuosos saludos de otros clientes que reconocían su posición en la comunidad. 2 hombres vestidos con uniformes azul oscuro, guardias de seguridad del establecimiento, comenzaron a seguirlo. Al principio, Mauricio pensó que era una coincidencia. Al fin y al cabo, era normal que hubiera guardias de seguridad patrullando por el supermercado. Pero a medida que avanzaba por los pasillos, deteniéndose para examinar productos y colocar artículos en el carrito, se dio cuenta de que los 2 hombres mantenían siempre la misma distancia, como sombras silenciosas que lo seguían en cada movimiento. Cuando él se detenía, ellos se detenían. Cuando giraba a la derecha hacia la sección de panadería, ellos lo seguían. Cuando daba media vuelta para coger algo que se había olvidado, allí estaban, intentando parecer naturales, pero fracasando estrepitosamente. La constatación de que lo estaban siguiendo golpeó a Mauricio como un puñetazo en el estómago. Al principio, trató de racionalizar la situación. Tal vez era un malentendido. Tal vez los guardias de seguridad eran nuevos y no lo conocían. Tal vez había alguna situación de seguridad en el establecimiento que justificara la vigilancia aumentada. Pero a medida que pasaban los minutos y el comportamiento de los hombres se hacía cada vez más obvio, una sensación incómoda comenzó a crecer dentro de él. Era la sensación de ser visto como una amenaza, como un delincuente en potencia, como alguien que no merecía confianza. Mauricio Hernández, el hombre que había dedicado más de 20 años de su vida a proteger a esa comunidad, que había arriesgado su propia seguridad innumerables veces para garantizar que lugares como ese supermercado fueran seguros para que las familias pudieran hacer sus compras en paz, ahora estaba siendo tratado como un sospechoso. La ironía de la situación era tan amarga que casi podía sentirla en la lengua. Allí estaba él, el jefe de policía más respetado que había tenido la ciudad, perseguido por los pasillos de un supermercado como si fuera un ladrón común, a punto de esconder productos bajo la camisa. La humillación comenzó como un pequeño pinchazo en el pecho, pero rápidamente se convirtió en algo mucho más intenso y doloroso. Mauricio conocía esa sensación. La había presenciado en otras personas a lo largo de su carrera, especialmente en personas de su etnia, que a menudo se enfrentaban a sospechas infundadas solo por su apariencia. Había luchado contra ese tipo de prejuicios durante toda su carrera. Había entrenado a sus subordinados para que trataran a todos los ciudadanos con igualdad y respeto. Había implementado políticas para evitar abordajes discriminatorios. Y ahora, irónicamente, él mismo estaba siendo víctima de lo que había pasado toda su vida combatiendo. Los demás clientes comenzaron a darse cuenta de la situación. Mauricio podía sentir las miradas curiosas y avergonzadas de las personas a su alrededor, verlas cuchicheando entre sí mientras observaban la extraña escena de los 2 guardias de seguridad persiguiendo a un cliente por los pasillos. Algunas personas lo reconocieron. Vio la cara de sorpresa de la señora Esperanza, que vivía a 3 cuadras de su casa, y la mirada confusa de Carlos, el dueño del taller mecánico donde Mauricio siempre llevaba su camioneta para el mantenimiento. La vergüenza le quemaba las mejillas como hierro al rojo vivo, una sensación física de humillación que nunca había experimentado con tanta intensidad. Lo que más le dolía era la sensación de impotencia. Mauricio estaba acostumbrado a resolver problemas, a tomar el control de situaciones difíciles, a usar su autoridad y experiencia para restablecer el orden cuando las cosas se descarrilaban. Pero en ese momento, no era más que un cliente avergonzado por una sospecha
sospecha infundada, y su posición como jefe de policía parecía no tener ningún valor. Peor aún, comenzó a preguntarse si debía revelar su identidad para resolver la situación, pero eso parecería un intento desesperado de usar su influencia para escapar de las consecuencias, algo que iba en contra de todos los principios que defendía. La tensión en el aire era palpable. Mauricio podía sentir su corazón latir más rápido. Sus manos comenzaban a sudar ligeramente mientras sostenía el asa del carrito de la compra. Cada paso que daba por los pasillos iba acompañado del sonido sordo de las botas de los guardias de seguridad en el suelo del supermercado, un ritmo constante que martilleaba en su mente como una tortura psicológica. Intentó concentrarse en su lista de la compra, fingir que no pasaba nada, pero la presencia constante de los dos hombres a sus espaldas le impedía mantener la compostura. Fue entonces cuando Mauricio tomó una decisión que lo cambiaría todo. Ya no podía fingir que no veía nada. Ya no podía tolerar en silencio aquella situación degradante. Se detuvo bruscamente en el pasillo de los cereales. Se giró lentamente para mirar a los dos guardias de seguridad que lo perseguían y con toda la dignidad que aún le quedaba, se preparó para enfrentarse a aquella humillación. Lo que sucediera a continuación dependería enteramente de la respuesta que recibiera, pero Mauricio ya no podía soportar ni un segundo más ese trato irrespetuoso y discriminatorio que estaba minando su alma. Tema 3. La explosión de furia. El enfrentamiento que estaba a punto de producirse en el pasillo de los cereales del supermercado Central Plaza no era solo el resultado de unos minutos de persecución por parte de dos guardias de seguridad. Era la culminación de décadas de pequeñas humillaciones acumuladas, de miradas recelosas que Mauricio había aprendido a ignorar, de comentarios susurrados que fingía no oír, de situaciones en las que tenía que demostrar su honestidad y competencia, simplemente por el color de su piel y su origen humilde. A lo largo de toda su carrera, había tragado cada una de esas ofensas, convirtiéndolas en combustible para su determinación de ser mejor, de demostrar que merecía el respeto que a veces se le negaba injustamente. Pero en ese momento, ante la flagrante falta de respeto en el lugar donde debería sentirse más seguro y acogido, toda esa contención comenzó a derrumbarse como una presa a punto de romperse. Cuando Mauricio finalmente se volvió para mirar a los dos guardias de seguridad, sus ojos se encontraron con dos rostros jóvenes, probablemente hombres de unos 25 años, con expresiones que intentaban parecer profesionales pero que dejaban traslucir un evidente malestar. Sabían que habían sido descubiertos en su vigilancia, pero permanecieron allí, como estatuas uniformadas, sin ofrecer ninguna explicación o justificación por su comportamiento. El silencio que siguió fue ensordecedor, cargado de una tensión que parecía hacer vibrar el aire a su alrededor. Mauricio podía oír su propia respiración, ligeramente acelerada, y el sonido lejano de otras personas haciendo compras, ajenas al drama que se estaba desarrollando allí mismo, en medio del establecimiento. ¿Por qué me siguen? La pregunta salió de la boca de Mauricio con una calma forzada, pero sus palabras tenían un peso que hizo que los dos guardias de seguridad se movieran incómodos en su sitio. Esperó una respuesta, cualquier cosa que pudiera explicar la situación de forma racional y respetuosa. Quizás había una amenaza de bomba en el establecimiento, quizás alguien había informado de una actividad sospechosa, quizás solo se trataba de un malentendido que se podría aclarar con unas simples palabras, pero lo que recibió a cambio fue más silencio, un vacío absoluto de comunicación que sonaba como un insulto directo a su dignidad como ser humano. Los segundos se arrastraron como horas, y Mauricio sintió que algo cambiaba dentro de él, una transformación química que comenzaba en lo más profundo de su estómago y se extendía por todo su cuerpo como fuego líquido. Había pasado toda su vida siendo el hombre controlado, el profesional que mantenía la calma incluso en las situaciones más tensas, el líder que tomaba decisiones racionales basadas en la ley y la justicia. Pero en ese momento, ante ese desprecio flagrante y silencioso, algo primitivo y visceral estaba despertando en su interior, algo que no respondía a la lógica ni a su formación profesional, sino solo al dolor puro y simple de ser tratado como menos que humano. La furia que comenzó a crecer en Mauricio no era solo ira común, era una tormenta emocional alimentada por años de injusticias acumuladas. Era el recuerdo de cada vez que tuvo que trabajar el doble que sus compañeros para recibir el mismo reconocimiento, de cada ocasión en que se cuestionaron sus competencias antes, incluso de ponerlas a prueba, de cada momento en que tuvo que tragarse su orgullo para mantener la paz y demostrar que era mejor que los prejuicios a los que se enfrentaba. Era la frustración de haber construido una reputación impecable a lo largo de décadas solo para ser reducido a un estereotipo racial en cuestión de segundos por dos jóvenes que probablemente ni siquiera sabían su nombre o su posición en la comunidad.
dignidad. El calor subió por el cuello de Mauricio, como lava en erupción, tiñendo sus orejas de rojo y haciendo que sus sienes palpitara con una intensidad que nunca había experimentado. Sus manos, que siempre habían sido instrumentos de precisión y control en su profesión, comenzaron a temblar ligeramente, no por miedo, sino por una energía contenida que exigía liberarse. Podía sentir cada músculo de su cuerpo tensándose, preparándose para una acción que su mente racional aún intentaba evitar, pero que su corazón herido parecía exigir como una necesidad básica de autoconservación emocional. Les he hecho una pregunta. La voz de Mauricio sonó más alta esta vez, cortando el aire del supermercado como una cuchilla afilada. Algunos clientes cercanos detuvieron sus actividades y miraron en dirección al enfrentamiento, con una mezcla de curiosidad y preocupación en sus rostros. Pudo ver a la señora Esperanza alejándose discretamente con su carrito, claramente incómoda con la situación, y a otros compradores comenzando a formar un semicírculo involuntario alrededor de la escena. Pero los dos guardias de seguridad continuaron en su obstinado silencio, como si responder a la pregunta de un cliente fuera algo indigno de su dignidad profesional. Fue en ese momento cuando el dique emocional de Mauricio finalmente se rompió por completo. Décadas de educación, formación profesional y autocontrol fueron barridos por una ola abrumadora de indignación que ya no podía contener. El hombre que había pasado toda su vida defendiendo la ley y el orden, que había entrenado a docenas de policías sobre la importancia del control emocional en situaciones tensas, que había mediado en cientos de conflictos con calma y sabiduría, simplemente dejó de existir en ese momento. En su lugar, emergió algo más primitivo, más humano, más herido, un hombre que había llegado al límite absoluto de su capacidad para tolerar la falta de respeto y la humillación. La explosión fue repentina y devastadora. Mauricio soltó el carrito de la compra, que rodó unos metros antes de chocar contra una estantería de cereales, y avanzó hacia los dos guardias de seguridad con una velocidad que le sorprendió incluso a él mismo. Ya no había pensamiento racional, ya no había consideración por las consecuencias, ya no había nada más que la necesidad desesperada de recuperar su dignidad mediante la fuerza física. Sus puños se cerraron automáticamente y toda la energía contenida durante años de pequeñas humillaciones se concentró en una furia ciega que exigía satisfacción inmediata. El primer puñetazo alcanzó al guardia de seguridad más cercano en medio de la cara, con una fuerza que resonó en el brazo de Mauricio como una descarga eléctrica. El hombre se tambaleó hacia atrás, completamente desprevenido ante la violencia repentina, y Mauricio ya se abalanzaba sobre el segundo guardia de seguridad antes de que el primero tuviera tiempo de procesar lo que había sucedido. Era como si años de entrenamiento en defensa personal y técnicas de combate hubieran tomado el control de su cuerpo, convirtiéndolo en una máquina de violencia eficiente e implacable. Cada golpe llevaba consigo no solo la fuerza física, sino todo el peso emocional de toda una vida de injusticias que finalmente encontraban una válvula de escape. El sonido de las sirenas cortando el aire de la tarde en San Rafael era algo que Mauricio conocía mejor que nadie en la ciudad. Durante más de 20 años, había respondido a llamadas de emergencia, había coordinado operaciones policiales, había sido el primero en llegar a las escenas del crimen y el último en salir cuando todo estaba resuelto. El tono agudo e insistente de las sirenas siempre había representado para él la llamada del deber, la carrera contra el tiempo para proteger y servir a su comunidad. Pero en ese momento, mientras escuchaba el sonido familiar acercándose rápidamente al supermercado Central Plaza, Mauricio experimentó por primera vez en su vida la extraña y perturbadora sensación de estar al otro lado de la ley, de ser el objetivo de la respuesta policial en lugar de ser quien la dirigía. La ironía de la situación golpeó a Mauricio como un puñetazo en el estómago. Allí estaba, todavía jadeando por la pelea con los dos guardias de seguridad que yacían en el suelo gimiendo de dolor, rodeado de estanterías derribadas y productos esparcidos por el suelo del supermercado, a punto de enfrentarse a hombres y mujeres a los que él mismo había entrenado, que seguían los protocolos que él había establecido, que respetaban los procedimientos que había implementado durante sus años como jefe. Era como si estuviera a punto de encontrar un reflejo distorsionado de sí mismo, una versión alternativa en la que él era el criminal en lugar del protector del orden. Las puertas automáticas del supermercado se abrieron con un ruido mecánico que pareció resonar como un trueno en el tenso silencio que se había instalado en el establecimiento. Los primeros policías en entrar fueron Hudson Martínez y Carter Thompson, dos agentes que Mauricio conocía bien, que habían trabajado bajo su mando en varias operaciones y que lo llamaban respetuosamente jefe cada mañana cuando se presentaban para la reunión informativa diaria. Hudson
Era un joven ambicioso de 28 años, licenciado en Derecho, que se había incorporado al cuerpo de policía 3 años antes con el sueño de hacer carrera y tal vez ocupar algún día un puesto de liderazgo. Carter, por su parte, era un veterano de 35 años, más experimentado, con una familia que mantener y una sólida reputación de profesionalidad y competencia técnica. Cuando los dos policías entraron en el supermercado y vieron la escena que se presentaba ante ellos, los guardias de seguridad heridos en el suelo, los productos esparcidos, los clientes asustados apiñados en los extremos de los pasillos, sus ojos buscaron automáticamente al responsable del alboroto. Lo que encontraron los dejó completamente paralizados durante unos preciosos segundos. Allí estaba Mauricio Hernández, su jefe directo, el hombre al que respetaban y admiraban, de pie en medio del caos con los puños aún cerrados, respirando aceleradamente y con una expresión en el rostro que nunca habían visto antes. Una mezcla de furia descontrolada, profunda frustración y algo que parecía peligrosamente cercano a la desesperación. «¿Jefe?» La palabra salió de la boca de Hudson como una pregunta cargada de incredulidad. Parpadeó varias veces, como si intentara despertar de una pesadilla o reorganizar una realidad que de repente ya no tenía sentido. Carter permaneció en silencio junto a su compañero, pero su mano se movió instintivamente hacia el cinturón donde llevaba su arma, un movimiento automático entrenado que se produce cuando un policía se enfrenta a una situación potencialmente peligrosa e impredecible. Mauricio los miró con los ojos aún brillantes por la adrenalina y la emoción. Ver a sus propios subordinados allí, uniformados y listos para tratarlo como a un delincuente común, añadió una nueva capa de humillación a la ya intolerable situación en la que se encontraba. Se trataba de hombres a los que había formado, que habían aprendido sobre ética policial en sus charlas, que se habían beneficiado de su experiencia y sabiduría a lo largo de los años. Y ahora estaban allí para arrestarlo, para cumplir con el protocolo que exigía la detención de cualquier persona que causara disturbios en establecimientos comerciales. «¿Saben quién soy?» La voz de Mauricio estalló en el silencio del supermercado con una intensidad que hizo que varias personas se encogieran involuntariamente. Sus palabras tenían mucho más peso que una simple identificación. Eran un grito desesperado por reconocimiento, un último intento por recuperar la dignidad que sentía haber perdido en los últimos minutos. «Me han humillado aquí dentro. Me han tratado como a un ladrón». Cada palabra salía de su garganta como si le estuvieran arrancando a la fuerza, cargada de un dolor emocional que era casi físico en su intensidad. Hudson y Carter intercambiaron una mirada rápida, una comunicación silenciosa que los policías experimentados desarrollan a lo largo de años de trabajo juntos. Ambos sabían que se enfrentaban a una situación extremadamente delicada, potencialmente explosiva, que requería mucho más que los protocolos estándar que habían aprendido en la academia. ¿Cómo proceder cuando el sospechoso es tu propio superior? ¿Cómo aplicar la ley cuando quien la ha infringido es precisamente quien debería protegerla? Estas preguntas pasaron por la mente de ambos hombres en cuestión de segundos, creando una vacilación que fue percibida por todos los presentes. La multitud de curiosos que se había formado en los pasillos adyacentes observaba la escena con una mezcla de fascinación morbosa y malestar genuino. Muchos de ellos conocían a Mauricio personalmente, habían recibido su ayuda en momentos difíciles y habían sido testigos de su dedicación a la comunidad a lo largo de los años. Ver al jefe de policía más respetado de la ciudad en esa situación degradante era como presenciar la caída de un ídolo, el derrumbe de una figura que siempre había parecido inquebrantable y moralmente superior. «Jefe, tiene que calmarse», dijo Hudson, tratando de mantener el tono respetuoso que siempre había usado con Mauricio, pero ahora cargado de una autoridad nueva y extraña. «Vamos a resolver esto con calma, a hablar de lo que ha pasado aquí». Sus palabras eran técnicamente correctas, seguían el protocolo para situaciones de conflicto, pero había algo en la forma en que las pronunció que sonó casi condescendiente, como si estuviera hablando con un niño obstinado en lugar de con su superior jerárquico. Carter permaneció en silencio, pero sus ojos no dejaban de analizar la situación, calculando riesgos, evaluando salidas, preparándose mentalmente para cualquier escalada que pudiera producirse. Había visto a Mauricio en acción durante operaciones policiales, conocía la capacidad física y el entrenamiento de combate de su jefe, y no se hacía ilusiones sobre lo peligrosa que podía volverse la situación si Mauricio decidía no cooperar. La tensión en el aire era tan densa que parecía posible cortarla con un cuchillo. Mauricio miraba a sus subordinados con una compleja mezcla de emociones: ira por ser tratado como un criminal, frustración por no poder explicar adecuadamente lo que había sucedido, y una profunda tristeza al darse cuenta de que la relación de respeto y confianza que había construido con su equipo a lo largo de los años estaba siendo puesta a prueba de una manera que tal vez nunca pudiera repararse. El hombre que siempre había sido la voz de la razón, el mediador de conflictos,
El ejemplo de autocontrol se encontraba ahora en el centro de una tormenta emocional que amenazaba con destruir todo por lo que había trabajado durante toda su vida profesional. Hudson dio un paso adelante, con las manos levantadas en un gesto que pretendía ser tranquilizador, pero que a Mauricio le sonó a pura condescendencia. «Jefe, hablemos de esto. No tiene por qué ser así». Sus palabras resonaban con una autoridad nueva y extraña, como si estuviera tomando el control de una situación que debería estar bajo el mando de Mauricio. Era una inversión de poder tan grotesca que hizo que algo dentro de Mauricio se rompiera como cristal roto. El joven oficial al que había entrenado personalmente, al que había guiado a través de casos difíciles, al que había elogiado públicamente por su dedicación y competencia, ahora estaba allí hablándole como si fuera un niño descontrolado que necesitaba ser calmado por adultos responsables. La paciencia de Mauricio, ya estirada más allá de sus límites, finalmente se rompió con un sonido casi audible. Ya no había espacio en su mente para la diplomacia, los protocolos, la cuidadosa consideración de las consecuencias que había caracterizado toda su carrera profesional. Todo lo que quedaba era la necesidad primitiva y desesperada de hacer que alguien pagara por la humillación que estaba sufriendo, de recuperar algún sentido de control en una situación que se había vuelto completamente insana. «No entienden nada», explotó Mauricio, con la voz cortando el aire como una cuchilla afilada. «He dedicado toda mi vida a proteger esta comunidad, lo he sacrificado todo por la justicia, y ahora ven aquí a tratarme como a un delincuente». Lo que sucedió a continuación fue una explosión de violencia tan repentina e intensa que pilló a todos completamente desprevenidos. Mauricio, movido por una furia que trascendía cualquier cosa que hubiera sentido antes, se lanzó hacia Hudson con la velocidad y precisión de un depredador al ataque. Años de entrenamiento en combate cuerpo a cuerpo, técnicas de defensa personal y riguroso acondicionamiento físico se materializaron en un solo movimiento fluido y devastador. Ya no había ningún pensamiento consciente que guiara sus acciones, solo puro instinto y una necesidad visceral de causar daño a quien representaba su humillación. El puño de Mauricio impactó en la cara de Hudson con una fuerza que resonó en el aire como el sonido de un disparo. El impacto fue tan violento e inesperado que Hudson no tuvo tiempo ni de levantar las manos para defenderse. El joven policía, que había entrado en el supermercado minutos antes confiado en su autoridad y preparado para hacer frente a una situación rutinaria, se vio de repente volando por los aires antes de chocar contra una estantería de productos enlatados que se derrumbó bajo el impacto de su cuerpo, creando una cacofonía de metal retorcido y latas rodando por el suelo. Carter reaccionó con la velocidad automática de un profesional entrenado, pero aún así, se quedó unos segundos críticos por detrás de los acontecimientos que se desarrollaban ante él. Ver a su compañero siendo atacado por su propio jefe creó un momento de disonancia cognitiva que hizo que su cerebro se bloqueara durante una fracción de segundo preciosa. Cuando finalmente procesó lo que estaba sucediendo, su mano voló instintivamente hacia el arma en la funda, un movimiento reflejo grabado por años de entrenamiento y situaciones de riesgo. El frío metal de la empuñadura contra su palma le produjo una extraña sensación de familiaridad y control, en una situación que se había vuelto completamente surrealista. Hudson intentó levantarse de entre los restos de la estantería, sacudiendo la cabeza en un intento desesperado por aclarar la visión borrosa y el zumbido que se había apoderado de sus oídos. El golpe había sido tan fuerte que podía sentir el sabor metálico en la boca y una sensación de desorientación que hacía que el mundo girara a su alrededor como un carrusel loco. Las piernas le temblaban cuando intentó apoyarse en las manos y las rodillas, y por un momento aterrador pensó que podría desmayarse allí mismo, en medio del supermercado, ante todas aquellas personas que observaban la escena con horror y fascinación. La multitud de espectadores que se había formado en los pasillos adyacentes estalló en gritos de pánico y desesperación. Las personas que habían venido a hacer sus compras habituales de los martes se vieron de repente en medio de una escena de violencia que parecía sacada de una película de acción. Las madres empujaban a sus hijos detrás de los estantes, los ancianos se apoyaban unos en otros en busca de estabilidad emocional, y los empleados del supermercado corrían hacia las salidas o se escondían detrás de los mostradores, sin saber cómo reaccionar ante una situación para la que definitivamente no habían sido entrenados. Carter, con el arma ya en la mano pero aún sin apuntar directamente a Mauricio, gritó con una autoridad que intentaba enmascarar su propio shock y confusión.
«Detente ahora, ponga las manos donde pueda verlas». Pero sus palabras parecían resonar en el vacío, porque Mauricio había entrado en un estado mental en el que las órdenes externas simplemente ya no le hacían efecto. Era como si hubiera cruzado una línea invisible que lo separaba permanentemente del mundo civilizado, donde las palabras tenían poder y los protocolos tenían sentido. Fue en ese momento crítico cuando Carter tomó la decisión que lo cambiaría todo irrevocablemente. Al ver a su compañero herido en el suelo y enfrentándose a un superior que había perdido claramente todo control racional, hizo lo que su entrenamiento y su instinto de supervivencia le gritaban que hiciera. Apuntó su arma a Mauricio y se preparó para disparar si era necesario. El movimiento fue fluido y profesional, ejecutado con la precisión de alguien que había practicado ese gesto miles de veces en los campos de entrenamiento, pero nunca había imaginado que algún día tendría que usarlo contra el hombre al que más respetaba en la policía. El eco del último disparo aún resonaba en las paredes del supermercado cuando el sonido de las sirenas se multiplicó exponencialmente en el exterior, creando una ensordecedora sinfonía de emergencia que anunciaba la llegada de refuerzos policiales. Mauricio, que había logrado esconderse detrás de un estante de productos de limpieza durante los momentos más intensos del tiroteo, sentía que su corazón latía como un tambor de guerra en su pecho. La adrenalina que había alimentado su furia en los minutos anteriores se transformó ahora en una mezcla tóxica de agotamiento físico y claridad mental aterradora. Por primera vez desde que todo había comenzado, podía ver la magnitud de lo que había hecho, la profundidad del agujero que había cavado para sí mismo con sus propias manos. Las puertas del supermercado se abrieron como las compuertas de una presa, dejando pasar una oleada de policías uniformados que se dispersaron por el establecimiento con la precisión militar de una operación antiterrorista. Eran hombres y mujeres que Mauricio conocía personalmente, a los que había entrenado, orientado y dirigido durante años de servicio conjunto. Ver sus rostros ahora transformados en máscaras profesionales de determinación y cautela fue como recibir un puñetazo en el estómago. Ya no lo veían como su respetado jefe, sino como una amenaza que debía ser neutralizada, un criminal peligroso que había atacado a sus compañeros y aterrorizado a civiles inocentes. La rendición de Mauricio no fue un momento de alivio, sino de humillación absoluta que se intensificaba con cada segundo que pasaba. Cuando finalmente salió de detrás de la estantería con las manos en alto, el silencio que se instaló en el supermercado fue más ensordecedor que los disparos que habían cesado minutos antes. Decenas de ojos lo observaban, algunos con conmoción, otros con decepción, muchos con una profunda tristeza que dolía más que cualquier acusación. Eran los ojos de una comunidad que había depositado su confianza en él, que había creído en su integridad y que ahora veía a su héroe convertido en una figura patética y desesperada. El proceso de su detención se llevó a cabo con una frialdad profesional que cortaba como el hielo. Los agentes que solían saludarlo con sonrisas respetuosas ahora lo trataban con la misma distancia protocolaria reservada a los criminales más peligrosos. Las frías esposas de metal que se cerraron alrededor de sus muñecas no eran solo instrumentos de contención, sino símbolos tangibles de su caída, hitos físicos de su transformación de protector a protegido, de autoridad a sospechoso, de respetado a despreciado. Mauricio se vio obligado a caminar por el mismo supermercado donde todo había comenzado. Pero ahora, la perspectiva era completamente diferente. Los pasillos por los que había caminado como cliente minutos antes se habían convertido ahora en una pasarela de la vergüenza, flanqueada por escombros, productos esparcidos y manchas que contaban la historia silenciosa de la violencia que había estallado en ese espacio antes pacífico. Cada paso que daba era observado por cámaras de teléfonos móviles que habían aparecido como setas después de la lluvia, registrando para la posteridad el momento en que el jefe de policía más respetado de San Rafael se convertía en noticia por las razones más equivocadas posibles. El camino hasta el coche patrulla le pareció eterno. Cada metro recorrido amplificaba la sensación de irreversibilidad de lo que estaba sucediendo. Mauricio podía oír los comentarios en voz baja de los espectadores que se agolpaban en las aceras, palabras que le llegaban como fragmentos de una pesadilla. No puedo creerlo. Siempre pensé que él era diferente. ¿Cómo ha podido pasar? Cada frase era una puñalada más en su dignidad ya destrozada, recordándole que no solo había traicionado su propia reputación, sino también las expectativas de cientos de personas que habían creído en él. El trato que recibió de sus antiguos subordinados durante el traslado fue quizás el aspecto más cruel de toda la experiencia. Hombres que antes lo llamaban respetuosamente jefe, ahora se dirigían a él con la frialdad impersonal de un sospechoso o simplemente
simplemente evitaban cualquier comunicación innecesaria. Hudson, aún con marcas visibles del enfrentamiento en el rostro, lo miraba a través del espejo retrovisor con una compleja mezcla de emociones que incluía ira, decepción y algo que parecía peligrosamente cercano al odio personal. Carter mantenía la vista fija en la carretera, pero Mauricio podía sentir la tensión que emanaba de él como el calor de un hierro al rojo vivo. La llegada a la comisaría fue otro capítulo en la progresiva degradación de su dignidad. El edificio que había sido su segundo hogar durante décadas, donde había pasado más horas despierto que en su propia casa, donde había tomado miles de decisiones que habían moldeado el destino de su comunidad, ahora se alzaba ante él como una fortaleza hostil. Las paredes familiares parecían mirarlo con reprobación. Cada pasillo conocido susurraba acusaciones silenciosas. Cada sala que había ocupado con autoridad se convertía ahora en testigo de su espectacular caída. El proceso de fichaje se llevó a cabo con una meticulosidad sádica que convertía cada trámite burocrático en una nueva humillación. Le tomaron las huellas dactilares como si fuera un delincuente común, registraron su altura y su peso como estadísticas policiales. Le tomaron una foto sosteniendo un cartel con números que lo reducían a un caso más en el sistema. Cada etapa del proceso borraba un poco más de la identidad que había construido a lo largo de décadas, sustituyendo al respetado Mauricio Hernández por el sospechoso número tal, acusado de agresión y alteración del orden público. El silencio que siguió al humillante acto de Hudson fue denso y cargado de una tensión que parecía hacer vibrar el aire en la pequeña sala de interrogatorios de la comisaría. Mauricio permaneció inmóvil durante unos segundos, sintiendo cómo el líquido le corría lentamente por la cara, una marca física de desprecio que simbolizaba a la perfección la vertiginosa caída de su posición social y profesional. Era como si ese momento cristalizara toda la inversión de poder que había ocurrido en las últimas horas. El hombre que antes mandaba ahora era escupido por sus propios subordinados, tratado con el desprecio reservado a los criminales más despreciables del sistema. Carter observaba la escena con una expresión que mezclaba una satisfacción mal disimulada con una cautela profesional que aún le hacía mantener cierta distancia de la situación. Había algo en sus ojos que Mauricio nunca había visto antes, una frialdad calculadora que sugería que el veterano policía estaba evaluando no solo el presente, sino también las oportunidades futuras que esa situación inesperada podría brindar. Era como si Carter estuviera reorganizando mentalmente su carrera, vislumbrando posibilidades de ascenso y reconocimiento que la caída de Mauricio inevitablemente crearía en la jerarquía de la policía local. Fue entonces cuando Mauricio tomó la decisión que cambiaría por completo la dinámica de ese interrogatorio. Con una dignidad que logró reunir desde lo más profundo de su alma herida, se levantó lentamente, se limpió la cara con la manga de la camisa y miró directamente a los ojos de Hudson y Carter. Su voz, cuando finalmente salió, tenía un peso y una autoridad que habían quedado temporalmente oscurecidos por la humillación, pero que aún existían en lo más profundo de su ser. «Soy Mauricio Hernández», dijo, haciendo una pausa deliberada para dar impacto a las palabras que seguirían. «Jefe de policía de esta ciudad desde hace 5 años y policía desde hace más de 2 décadas». El impacto de esa revelación fue instantáneo y devastador. Hudson, que segundos antes mostraba una arrogancia triunfante, sintió que la sonrisa se le borraba de los labios como una vela apagada por un fuerte viento. Su rostro palideció visiblemente y Mauricio pudo ver el momento exacto en que la realidad de la situación comenzó a infiltrarse en la conciencia del joven policía como agua helada corriendo por sus venas. Carter, por su parte, dio un paso involuntario hacia atrás, como si las palabras de Mauricio tuvieran la fuerza física suficiente para empujarlo. La expresión calculadora de sus ojos fue rápidamente sustituida por algo que se parecía mucho al pánico mal controlado. El silencio que siguió fue diferente al anterior. Ya no estaba cargado de tensión agresiva, sino de un miedo creciente y una comprensión gradual de las catastróficas implicaciones de lo que acababa de revelarse. Hudson y Carter comenzaron a procesar mentalmente las consecuencias de sus actos, la magnitud del error que habían cometido y las ramificaciones que esto podría tener en sus carreras y vidas personales. No solo habían arrestado a su superior, sino que lo habían humillado, agredido verbalmente
y faltado al respeto de una manera que podría acarrear graves consecuencias disciplinarias o incluso penales. La mente de Hudson comenzó a trabajar frenéticamente, tratando de encontrar una salida a la situación imposible en la que se encontraba. Recordó todas las veces que había visto a Mauricio en los pasillos de la comisaría, saludándolo respetuosamente, recibiendo órdenes, participando en reuniones informativas en las que el jefe demostraba su profundo conocimiento de la ley y los procedimientos policiales. La idea de que había agredido y humillado a esa misma figura de autoridad era tan surrealista que parte de su mente se negaba a aceptar la realidad. Era como descubrir que había atacado a un general en medio de una batalla o que había faltado al respeto a un juez en medio de un juicio. Carter, con su mayor experiencia en el cuerpo policial, comprendió inmediatamente las implicaciones legales y profesionales de la situación. Sabía que agredir a un superior jerárquico era una infracción grave que podía acarrear no solo la expulsión del cuerpo, sino también procesos penales. Más aún, reconoció que había participado activamente en la humillación de un hombre que tenía el poder suficiente para destruir por completo sus carreras y reputaciones. La sensación que comenzó a crecer en su estómago era similar a la de alguien que acaba de darse cuenta de que ha caminado inadvertidamente hacia el precipicio de un abismo. El delegado, que había observado toda la escena desde una distancia segura, sintió que le temblaban las piernas cuando se reveló la identidad del prisionero. Había autorizado el arresto basándose en los informes de sus subordinados, confiando en la versión presentada por Hudson y Carter sobre un civil violento que había atacado a guardias de seguridad y policías. Descubrir que el civil violento era en realidad el jefe de policía de la ciudad le provocó una crisis existencial que hizo que su mente trabajara a toda velocidad para encontrar una forma de minimizar el daño a su propia posición y carrera. El ambiente en la sala cambió por completo, como si el aire mismo hubiera sido sustituido por algo más denso y amenazador. Hudson y Carter intercambiaron miradas desesperadas, una comunicación silenciosa cargada de pánico y búsqueda de soluciones que simplemente no existían. Habían cruzado una línea que no se podía deshacer, habían roto la cadena de mando de una manera tan flagrante y pública que las consecuencias eran inevitables y probablemente devastadoras. Mauricio, al darse cuenta del impacto de su revelación, sintió una amarga satisfacción al ver el miedo crecer en los ojos de los hombres que momentos antes lo habían tratado con tanto desprecio. No era una satisfacción pura, estaba mezclada con la tristeza de ver cómo la situación se había deteriorado hasta el punto de tener que utilizar su posición como arma, y con la dolorosa comprensión de que su autoridad había quedado permanentemente dañada por los acontecimientos de ese día. Pero era, sin embargo, un pequeño momento de poder recuperado en una tarde que se había caracterizado por la humillación continua. El delegado finalmente rompió el silencio, con la voz ligeramente temblorosa, mientras trataba de navegar por la imposible situación en la que se encontraban todos. «Jefe Hernández», dijo, probando las palabras en su lengua como si fueran objetos extraños. «No sabíamos, quiero decir, no se nos informó que...». Sus palabras murieron en el aire, porque todos en la sala sabían que no había una explicación satisfactoria para lo que había sucedido. No había ningún protocolo que cubriera la situación de unos policías que habían arrestado y humillado a su propio superior. La realidad de la situación comenzó a cristalizarse en la mente de todos los presentes. Se enfrentaban a una crisis sin precedentes que podía destruir carreras, arruinar reputaciones y, potencialmente, acarrear graves consecuencias legales para todos los implicados. El miedo era ahora palpable en el aire, mezclándose con la comprensión gradual de que nada volvería a ser lo mismo después de ese día, y que las decisiones que se tomaran en los próximos minutos determinarían el destino de varias vidas y carreras. El Tribunal de San Rafael nunca había presenciado un caso que generara tanta atención y controversia como el de Mauricio Hernández. En los días previos al juicio, toda la ciudad se dividió en facciones polarizadas. Algunos defendían al respetado jefe de policía que había dedicado su vida al servicio público. Otros condenaban al hombre que había perdido el control y atacado a inocentes. La sala del tribunal, normalmente un espacio solemne reservado para asuntos legales rutinarios, se convirtió en una arena emocional donde había mucho más en juego que la simple culpabilidad o inocencia de un individuo. Se estaba juzgando el propio concepto de justicia, autoridad y los límites del comportamiento aceptable en una sociedad civilizada. Mauricio entró en la sala acompañado de su abogado, el doctor Eduardo Ramírez, un hombre experimentado y respetado que se había labrado una reputación defendiendo casos difíciles y navegando por las complejidades del sistema legal mexicano. Ramírez era conocido por su habilidad para convertir situaciones aparentemente perdidas en victorias sorprendentes, utilizando una combinación de profundo conocimiento de la ley, una refinada estrategia psicológica
y una capacidad casi sobrenatural para conectar emocionalmente con jurados y jueces. Su presencia al lado de Mauricio enviaba un mensaje claro. Este no sería un simple caso de admisión de culpa y aceptación del castigo, sino una compleja batalla legal que exploraría todos los matices de la situación. La apariencia de Mauricio ese día contrastaba drásticamente con la imagen que la comunidad tenía de él. Vestido con un traje oscuro y conservador, el cabello peinado con precisión militar, la postura erguida que aún conservaba rasgos de la autoridad que había caracterizado su carrera, parecía más un ejecutivo respetable que un hombre acusado de agresión y alteración del orden público. Pero sus ojos contaban una historia diferente. Eran los ojos de alguien que había pasado por una profunda transformación, que había visto el lado más oscuro de sí mismo, y ahora intentaba reconciliar ese aterrador descubrimiento con la imagen que siempre había tenido de su propia moralidad. El fiscal, un joven ambicioso llamado Fernando Silva, veía este caso como una oportunidad de oro para labrarse una reputación atacando a una figura pública prominente. Silva había estudiado meticulosamente cada detalle del incidente. Había entrevistado a decenas de testigos, había revisado horas de grabaciones de seguridad y estaba convencido de que tenía pruebas suficientes para garantizar una condena que haría su carrera. Para él, no importaba que Mauricio fuera respetado en la comunidad. La ley era ciega ante el estatus social y la violencia era violencia, independientemente de quién la cometiera. Cuando Mauricio fue llamado a declarar, el silencio en la sala del tribunal era tan profundo que se podía oír el sonido de su respiración a través del micrófono. Su voz, cuando finalmente comenzó a hablar, tenía una gravedad y una honestidad brutal que tomó a muchos por sorpresa. En lugar de intentar minimizar sus actos o buscar excusas elaboradas, Mauricio eligió el camino de la dolorosa honestidad que revelaba tanto su integridad fundamental como su capacidad para aceptar la responsabilidad de sus actos. Admito que cometí graves errores ese día, comenzó Mauricio, con sus palabras resonando en la sala como confesiones en una iglesia vacía. Golpeé a Christopher, el dependiente de la tienda, y reconozco que fue una reacción desproporcionada e inaceptable. También admito que agredí al agente Hudson Martínez durante el enfrentamiento posterior. Esas acciones fueron incorrectas, independientemente de las circunstancias que las provocaron, y asumo toda la responsabilidad por ellas. Su admisión de culpa parcial provocó un murmullo de sorpresa en la sala, porque era raro ver a un acusado admitir su culpa tan directamente, especialmente alguien con los recursos y la posición de Mauricio. Pero fue lo que vino después lo que convirtió el juicio de una simple cuestión legal en una compleja exploración de la justicia y la moralidad. Sin embargo, continuó Mauricio, con voz cada vez más firme y convencida, juro solemnemente que no fui yo quien disparó durante el enfrentamiento en el supermercado. No disparé ningún arma y, desde luego, no disparé a la persona inocente que resultó herida durante el incidente. Esa acusación es falsa y estoy dispuesto a someterme a cualquier prueba o investigación necesaria para demostrar mi inocencia en este aspecto concreto de los hechos. Hudson Martínez, cuando fue llamado a declarar, presentó una versión de los hechos que pintaba a Mauricio como el único responsable de toda la violencia y el caos que había ocurrido. Vestido con su impecable uniforme policial y hablando con la autoridad de alguien que representaba la ley y el orden, Hudson describió metódicamente cómo Mauricio había perdido el control, atacado a personas inocentes y obligado a la policía a responder con la fuerza necesaria para proteger a los civiles. El acusado creó una situación extremadamente peligrosa, declaró Hudson, mirando directamente al jurado. Solo estábamos haciendo nuestro trabajo, protegiendo a la comunidad de alguien que se había convertido en una amenaza para la seguridad pública. Las palabras de Hudson eran técnicamente correctas en muchos aspectos, pero tenían una carga emocional y una interpretación de los hechos que transformaban una situación compleja y matizada en una narrativa simple de buenos contra malos. Omitió hábilmente detalles que podrían generar simpatía por Mauricio, como la humillación inicial en el supermercado o las circunstancias que habían llevado al enfrentamiento, centrándose únicamente en los actos de violencia y sus consecuencias. Era una estrategia legal eficaz, pero moralmente cuestionable, que reducía a un ser humano complejo a una caricatura unidimensional de delincuente peligroso. La defensa del Dr. Ramírez fue una obra maestra de la abogacía, que exploró no solo los hechos del caso, sino también el contexto social y psicológico que había llevado a los acontecimientos de aquel fatídico día. Pintó un retrato de Mauricio como un hombre que había dedicado su vida al servicio público, que había enfrentado discriminación y prejuicios a lo largo de toda su carrera, y que finalmente había llegado a un punto de ruptura tras años de presión acumulada. Este
Este no es el caso de un criminal violento, argumentó Ramírez, con la voz resonando en la sala con pasión controlada. Este no es el caso de un criminal violento, argumentó Ramírez, con la voz resonando en la sala con pasión controlada. Este es el caso de un buen ser humano que tuvo un momento de debilidad tras toda una vida de fortaleza y servicio. La tensión en la sala era palpable mientras cada parte presentaba su versión de la verdad. Los espectadores, divididos entre los partidarios de Mauricio y los que creían que debía ser castigado con severidad, creaban una atmósfera cargada que hacía que cada palabra pronunciada pareciera tener un peso extra. Era más que un juicio, era un referéndum sobre los valores comunitarios, sobre los límites de la tolerancia social, sobre la cuestión fundamental de cómo una sociedad debe tratar a aquellos que sirven y protegen cuando ellos mismos rompen las reglas que juraron defender. La tensión en la sala había alcanzado un punto casi insoportable cuando Priscila Martínez, esposa de Hudson, pidió permiso para hablar como parte de la declaración de impacto de la víctima. Era una mujer de unos 30 años, con el pelo castaño oscuro recogido en un moño conservador y vestida con un vestido azul marino que transmitía tanto respetabilidad como una vulnerabilidad calculada. Sus ojos, ligeramente enrojecidos como si hubiera llorado recientemente, recorrieron la sala antes de fijarse con intensidad láser en Mauricio, como si intentara perforarle el alma con la mirada. Había algo en su postura que sugería una mezcla volátil de dolor genuino y rabia mal contenida, como si estuviera luchando contra impulsos contradictorios de llorar o gritar. Cuando Priscila comenzó a hablar, su voz temblaba inicialmente por la emoción contenida, pero poco a poco fue ganando fuerza e intensidad a medida que las palabras fluían de sus labios como agua represada, que finalmente encontraba una salida. No tienen ni idea de lo que este hombre le ha hecho a nuestra familia, comenzó, señalando dramáticamente a Mauricio. Mi marido dedicó su vida a proteger esta comunidad, y este criminal casi la destruye. Hudson todavía tiene pesadillas. Todavía se despierta en mitad de la noche gritando por los traumas que este animal le causó. Sus palabras estaban cuidadosamente elegidas para maximizar el impacto emocional. Cada frase construida para pintar a Mauricio como un monstruo inhumano y a Hudson como una víctima inocente y heroica. El abogado de Mauricio, el doctor Ramírez, hizo varios intentos por interrumpir el encendido discurso de Priscila, planteando objeciones basadas en la relevancia y el perjuicio emocional, pero el juez le permitió continuar, reconociendo el derecho de las víctimas a expresar el impacto de los delitos en sus vidas. Era una decisión legalmente correcta, pero que convirtió el tribunal en una arena emocional donde la objetividad jurídica se veía sistemáticamente socavada por la manipulación psicológica y el drama teatral. Priscila se había preparado claramente para este momento, ensayando sus palabras y gestos para causar el mayor impacto posible en el jurado y en la galería de espectadores. A medida que Priscila continuaba su discurso, sus acusaciones se volvían cada vez más personales y virulentas. No se contentaba con describir el impacto de las acciones de Mauricio, sino que atacaba su carácter, su dignidad, su propia humanidad. Este hombre se esconde detrás de su cargo de jefe de policía, dijo, con la voz cargada de puro desprecio. Pero bajo el uniforme no es más que un criminal violento que no puede controlar sus instintos primitivos. Es una vergüenza para la profesión policial y un peligro para todos nosotros. Cada palabra era pronunciada con la precisión de alguien que sabía exactamente dónde dirigía sus ataques verbales. Mauricio, sentado en la mesa de la defensa, sentía cada palabra de Priscila como una puñalada física. A lo largo de toda su carrera, se había enorgullecido de su impecable reputación, de su inquebrantable dedicación a la justicia, de su capacidad para mantener la calma incluso en las situaciones más provocativas. Pero escucharse describir como un animal, como un criminal, como una desgracia, por una mujer que no lo conocía personalmente, que basaba sus ataques únicamente en los acontecimientos de un solo día terrible, estaba corroyendo su cordura como el ácido corroe el metal. Podía sentir cómo le subía la temperatura corporal, cómo le empezaban a temblar ligeramente las manos, cómo se le estrechaba la visión en un túnel que se centraba exclusivamente en el rostro de Priscila. La gota que colmó el vaso llegó cuando Priscila decidió atacar no solo las acciones de Mauricio, sino también su origen étnico y su origen social.
social. Gente como él, dijo, con un tono que dejaba claro lo que quería decir sin necesidad de ser explícita. Nunca debería ocupar puestos de autoridad. No tienen el autocontrol necesario, no tienen la educación adecuada, no tienen los valores morales que nuestra comunidad merece en sus líderes. Era un ataque racial mal disimulado, un intento de reducir toda la ejemplar carrera de Mauricio a estereotipos perjudiciales basados en el puro prejuicio. Fue en ese momento cuando algo dentro de Mauricio se rompió irremediablemente. Toda la contención que había mantenido durante el juicio, toda la dignidad que había intentado preservar a pesar de las humillaciones, todo el autocontrol que había caracterizado su vida profesional, todo se evaporó en una explosión de furia tan repentina como devastadora. Se levantó de la mesa de la defensa con una rapidez que sorprendió a todos los presentes en la sala, incluido su propio abogado, que intentó desesperadamente sujetarlo por el brazo. Pero Mauricio estaba más allá de cualquier intervención racional en ese momento. «¡Cállate!», rugió Mauricio, con su voz resonando en la sala como un trueno. «No sabes nada de mí, nada de lo que he sacrificado por esta comunidad». Comenzó a avanzar hacia Priscila con pasos decididos, con el rostro transformado en una máscara de pura rabia, que hizo que varias personas del público retrocedieran involuntariamente. El agente de seguridad del tribunal dio un paso adelante, pero no fue lo suficientemente rápido como para interceptar a Mauricio antes de que alcanzara a Priscila. Lo que sucedió a continuación fue una explosión de violencia que conmocionó a todos los presentes. Mauricio, movido por una furia que trascendía cualquier racionalidad, levantó el puño y lo bajó con una fuerza devastadora contra la cara de Priscila. El sonido del impacto resonó en la sala como un disparo, seguido inmediatamente por el ruido de su cuerpo cayendo al suelo de mármol. El silencio que siguió fue absoluto y aterrador, como si todos los presentes estuvieran procesando la imposibilidad de lo que acababan de presenciar. Hudson, que había presenciado horrorizado el ataque contra su esposa, estalló en una furia que rivalizaba con la de Mauricio. Saltó por encima de la balaustrada que separaba el área de los testigos de la galería principal y se lanzó sobre Mauricio como un misil humano. Los dos hombres cayeron al suelo en una confusión de brazos y piernas, rodando entre las sillas y las mesas, en una lucha primitiva que convirtió el solemne tribunal en una arena de gladiadores. Hudson consiguió montarse sobre Mauricio y comenzó a asestar golpes con la furia desesperada de un marido que intentaba vengar el ataque a su esposa. Fue el doctor Ramírez quien finalmente intervino de manera decisiva. El experimentado abogado, al ver a su cliente siendo golpeado en el suelo del tribunal, abandonó toda pretensión de dignidad profesional y pasó a la acción física. Corrió hacia la pelea y con una patada precisa y poderosa, golpeó a Hudson en las costillas, haciéndolo rodar hacia un lado y liberar a Mauricio. Fue una intervención que probablemente le costaría caro a Ramírez en el ámbito profesional, pero que salvó a su cliente de lesiones graves o potencialmente mortales. Los guardias de seguridad del tribunal finalmente llegaron en gran número, separando a los combatientes y restaurando una apariencia de orden en el caos absoluto en que se había convertido el lugar. Priscila estaba siendo atendida por los paramédicos que habían sido llamados de inmediato, mientras que Hudson y Mauricio eran retenidos por diferentes agentes, ambos todavía tratando de liberarse para continuar la pelea. El juez, completamente perdido en una situación sin precedentes en sus años de experiencia, tomó la única decisión sensata posible. Aplazó el juicio hasta el día siguiente, dando tiempo a todos los implicados para que se calmaran y permitiendo a los abogados elaborar estrategias para hacer frente a las consecuencias legales de este estallido de violencia en medio de un proceso judicial. A la mañana siguiente, el cielo amaneció gris sobre San Rafael, como si el propio cielo reflejara la atmósfera sombría que se había instalado en la ciudad tras los impactantes acontecimientos del día anterior en el tribunal. El edificio de la justicia, normalmente símbolo de orden y civilidad, ahora llevaba las cicatrices invisibles de la violencia que había estallado entre sus sagradas paredes. Equipos de limpieza habían trabajado toda la noche para eliminar las pruebas físicas del caos. Se repararon sillas rotas, se recogieron papeles esparcidos, se limpiaron cuidadosamente las manchas del suelo de mármol, pero nada podía borrar el recuerdo de lo que había sucedido allí. La imagen indeleble de un tribunal convertido en una arena de combate primitivo. Cuando se abrieron las puertas para la sesión final del juicio, la seguridad se había triplicado. Se colocaron agentes armados estratégicamente por toda la sala, se instalaron detectores de metales en las entradas y todos los presentes, acusados, abogados, espectadores, fueron sometidos a minuciosos registros que convirtieron el acceso al tribunal
en una experiencia casi carcelaria. Era una precaución comprensible, pero que añadía una capa extra de tensión a un ambiente ya cargado de emociones volátiles y expectativas contradictorias sobre cómo debía ser la justicia. En ese caso imposible. Mauricio entró en la sala esposado, una humillación adicional que lo reducía visualmente a la condición de delincuente peligroso que debía ser contenido físicamente para proteger a la sociedad. Las frías esposas de metal le cortaban la piel con cada movimiento, recordándole constantemente su nueva posición en la jerarquía social. Ya no era el protector, sino el amenazador. Ya no era el respetado servidor público, sino el sospechoso que inspiraba miedo. Sus ojos, que un día habían brillado con la autoridad moral de alguien que defendía la ley, ahora reflejaban la profunda tristeza de un hombre que había visto toda su vida desmoronarse en cuestión de días. Hudson también estaba esposado, sentado al otro lado de la sala con un vendaje visible en la cara, donde había recibido la patada del doctor Ramírez durante la pelea del día anterior. Su ropa estaba impecable, cuidadosamente elegida para transmitir una imagen de víctima digna y respetable, pero sus ojos mostraban una compleja mezcla de satisfacción y ansiedad. Sabía que había logrado convertirse en el personaje simpático de la historia, el policía heroico que había sido brutalmente atacado por su propio superior, pero también comprendía que su propia conducta durante el juicio sería examinada y juzgada por la comunidad y por sus superiores en la policía. El juez Roberto Mendoza, un hombre de 62 años con 4 décadas de experiencia en el sistema judicial, entró en la sala cargando con el peso de una decisión que sabía que sería analizada y criticada durante años. Mendoza había presidido cientos de casos a lo largo de su carrera, había tratado con asesinos, ladrones, traficantes y todo tipo de delincuentes que produce una sociedad, pero nunca se había enfrentado a una situación tan cargada de implicaciones sociales y políticas como esta. Era más que un juicio penal, era una prueba de la propia capacidad del sistema judicial para hacer frente a situaciones que desafiaban sus categorías tradicionales. Cuando Mendoza comenzó a leer su veredicto, el silencio en la sala era tan profundo que el sonido de su voz parecía resonar como si estuviera hablando en una catedral vacía. Sus palabras eran mesuradas y deliberadas, cada frase cuidadosamente construida para demostrar que había considerado todos los aspectos del caso, todos los matices legales y morales, todos los precedentes relevantes y todas las implicaciones sociales de su decisión. Tras considerar cuidadosamente todas las pruebas presentadas, comenzó, con una voz que transmitía la autoridad acumulada durante décadas al servicio de la ley. Este tribunal ha llegado a una decisión que cree que refleja tanto la letra como el espíritu de la justicia. La sentencia, cuando finalmente fue pronunciada, cayó sobre Mauricio como un martillo divino, aplastando los últimos vestigios de esperanza que aún albergaba en su corazón herido. 22 años de prisión, dijo el juez, haciendo una pausa para que las palabras calaran en la conciencia de todos los presentes, y una multa de $70,000 estadounidenses que deberá pagar antes de que se ejecute la sentencia. Era un castigo que destruía no solo el presente de Mauricio, sino también cualquier futuro que pudiera haber imaginado para sí mismo. A los 42 años, 22 años de prisión significaban que saldría de la cárcel como un anciano, con su vida productiva completamente consumida por el sistema penitenciario. La cruel ironía de la situación se hizo aún más evidente cuando el juez anunció que Hudson Martínez y Carter Thompson no recibirían ningún castigo por su papel en los acontecimientos que habían llevado a esa tragedia colectiva. Este tribunal considera que los agentes Martínez y Thompson actuaron dentro del ámbito de sus funciones policiales, declaró Mendoza, y que sus acciones estaban justificadas por las circunstancias extraordinarias a las que se enfrentaban. Era una decisión legalmente defendible, pero moralmente cuestionable, que enviaba un mensaje claro sobre cómo veía el sistema la jerarquía de culpabilidad en ese complejo caso. La multa de $70,000 añadía más leña al fuego porque Mauricio sabía exactamente de dónde tendría que sacar ese dinero. Durante años, había ahorrado religiosamente, depositando una parte de cada sueldo en una cuenta separada con un sueño concreto: comprarse un coche nuevo, algo que no solo le sirviera para desplazarse, sino que fuera también un símbolo tangible de su progreso en la vida, una modesta recompensa por décadas de duro trabajo y sacrificio personal. Ahora esos ahorros, acumulados centavo a centavo a lo largo de años de disciplina financiera, serían confiscados por el Estado como castigo por un delito que él sentía que
que había sido provocado por la injusticia del mismo sistema que ahora lo condenaba. Mauricio podía sentir la mirada de Hudson sobre él, y cuando sus ojos se encontraron a través de la sala del tribunal, vio algo que lo enfureció aún más que la propia sentencia: satisfacción. Hudson no solo se sentía aliviado por haber escapado del castigo, estaba genuinamente satisfecho al ver a su antiguo jefe destruido por el sistema legal. Era como si toda la dinámica de poder que había existido entre ellos no solo se hubiera invertido, sino que se hubiera aniquilado por completo, sustituida por una nueva realidad en la que Hudson salía victorioso y Mauricio quedaba reducido a nada más que un número en el sistema penitenciario. La furia que comenzó a crecer dentro de Mauricio en ese momento no era la explosión emocional descontrolada que había caracterizado sus actos anteriores. Era algo más frío, más calculado, más peligroso. Una rabia que se cristalizaba en una férrea determinación de que esa injusticia no sería aceptada pasivamente. Mientras lo sacaban del tribunal esposado, pasando por un pasillo de periodistas y curiosos que lo trataban como una atracción de circo, Mauricio comenzó a formular mentalmente los primeros contornos de un plan que convertiría su victimización en una campaña de venganza que consumiría no solo su propia vida, sino las vidas de todos aquellos que habían contribuido a su caída. La prisión que le esperaba no sería solo un lugar de castigo, sino una universidad del crimen donde aprendería lecciones sobre la supervivencia, la manipulación y la venganza que su respetable carrera como policía nunca podría haberle enseñado. Y cuando finalmente emergiera de ese sistema que había intentado quebrarlo, Mauricio Hernández sería un hombre completamente diferente, ya no el protector idealista que había entrado en aquel supermercado un inocente martes, sino algo mucho más peligroso e implacable. La celda de la prisión estatal de San Luis era un cubo de hormigón de 3 metros por 4, pintado de un color verde institucional descolorido que había perdido cualquier rastro de vida o calor humano a lo largo de los años. Las paredes sudorosas exudaban una humedad constante que hacía que todo dentro de ese espacio claustrofóbico tuviera un olor persistente a moho, desesperación y sueños muertos. Mauricio pasaba las interminables horas sentado en la cama de metal que crujía con cada movimiento, mirando fijamente a una pequeña ventana enrejada que ofrecía una vista limitada de un patio rodeado de altos muros coronados con alambre de púas, una metáfora perfecta de cómo se había convertido su propia vida. Era en ese ambiente opresivo y degradante donde Mauricio reflexionaba obsesivamente sobre la pérdida que más le atormentaba. No solo su libertad, no solo su reputación, no solo su carrera, sino el dinero que había representado años de sueños cuidadosamente cultivados y sacrificios meticulosamente planeados. $70,000 no eran solo una cantidad arbitraria exigida por el sistema judicial. Eran la materialización física de décadas de disciplina financiera, de fines de semana trabajando horas extras, de vacaciones no disfrutadas, de pequeños lujos que se había negado a sí mismo en nombre de un objetivo mayor que había dado sentido y dirección a su vida. Cada centavo de ese dinero tenía una historia, un recuerdo, un momento específico en el que había elegido entre la gratificación inmediata y la inversión en el futuro. Mauricio recordaba las tardes de domingo en las que, en lugar de salir a cenar a restaurantes como hacían sus compañeros, preparaba comidas sencillas en casa y depositaba la diferencia en su cuenta de ahorros. Recordaba las ofertas en la tienda de electrónica donde resistió la tentación de comprar un televisor más grande o un equipo de sonido más sofisticado y en su lugar optó por añadir unos dólares más a su fondo para el coche. Cada depósito había sido un acto de fe en el futuro, una declaración de que creía que vendrían días mejores, que su duro trabajo acabaría recompensado con algo tangible y hermoso. El coche que Mauricio había soñado comprar no era solo un medio de transporte, era un símbolo de éxito, una declaración silenciosa de que un niño pobre del interior de México había logrado ascender socialmente gracias al trabajo honesto y la dedicación incansable. Había pasado meses investigando diferentes modelos, visitando concesionarios los fines de semana, hablando con vendedores y mecánicos sobre especificaciones técnicas, consumo de combustible, características de seguridad y valor de reventa. Tenía una carpeta en casa llena de folletos a todo color, artículos de revistas especializadas y notas manuscritas en las que comparaba diferentes opciones, como si estuviera planeando una expedición científica, en lugar de simplemente comprar un vehículo. Pero lo que más le dolía era saber que ese dinero, acumulado con tanto esfuerzo y dedicación, ahora se estaba utilizando para financiar el mismo sistema que había fallado en protegerlo. $70,000 que deberían haber comprado alegría, orgullo y la satisfacción de haber alcanzado un objetivo. En cambio,
se estaban canalizando hacia las arcas del Estado, que había permitido que fuera humillado, injustamente tratado y finalmente encarcelado. Era como si se viera obligado a pagar por su propia destrucción, a financiar con sus ahorros el proceso que había convertido su vida en una pesadilla sin fin. Las noches en la cárcel eran las peores, cuando el silencio forzado del complejo penitenciario amplificaba los pensamientos tortuosos que resonaban en su mente como gritos en una cueva vacía. Mauricio yacía en la estrecha cama, mirando el techo manchado de humedad, calculando y recalculando mentalmente cuánto tiempo le habría llevado acumular cada parte de ese dinero perdido. Si ganaba aproximadamente $3,000 al mes como jefe de policía y conseguía ahorrar unos $500 al mes después de todos los gastos, entonces cada año de ahorro representaba $6,000 añadidos a su fondo. $70,000 significaban casi 12 años de su vida, 12 años de sacrificios, 12 años de sueños pospuestos, todo evaporado en una sola sentencia judicial. La cruel matemática de su situación se volvía aún más dolorosa cuando pensaba en el tiempo perdido. A los 42 años, condenado a 22 años de prisión, saldría de la cárcel a los 64, si sobrevivía. A esa edad, incluso si lograba encontrar trabajo, incluso si lograba reconstruir su vida de alguna manera, le llevaría décadas volver a acumular una cantidad similar. Sería un anciano antes de poder volver a soñar con la independencia financiera que le había llevado toda la vida construir y que había perdido en cuestión de meses, debido a un arrebato de ira que duró solo unos minutos. La ironía más amarga de todas era que Hudson Martínez y Carter Thompson, los hombres cuyas acciones habían contribuido directamente a la cadena de acontecimientos que destruyeron su vida, no solo escaparon de cualquier castigo legal, sino que probablemente se beneficiarían profesionalmente de su caída. Con Mauricio fuera del camino, se abrirían puestos de liderazgo en la fuerza policial, surgirían oportunidades de ascenso, y aquellos que habían contribuido a su destrucción cosecharían los frutos de su ausencia. Era como si no solo estuviera pagando por su propio castigo, sino que también estuviera financiando indirectamente el éxito de aquellos que le habían perjudicado. Durante las largas horas de trabajo forzado en la lavandería de la prisión, donde el calor sofocante y el vapor constante creaban un ambiente que parecía salido del infierno, Mauricio alimentaba una fantasía recurrente sobre lo que haría cuando fuera liberado. No se trataba de reconstruir su vida o encontrar la paz. Esas posibilidades parecían demasiado remotas para ser realistas. En cambio, soñaba obsesivamente con la venganza, con formas de hacer que Hudson, Carter y todos los demás que habían contribuido a su caída pagaran un precio proporcional a lo que él había perdido. La cárcel estaba transformando lentamente a Mauricio en un hombre diferente, alguien que había abandonado por completo los ideales de justicia y legalidad que habían guiado su vida anterior. Los delincuentes con los que compartía ese espacio claustrofóbico estaban, sin saberlo, actuando como profesores en una siniestra universidad donde las lecciones versaban sobre la supervivencia, la manipulación, la violencia y la venganza. Cada conversación en el patio, cada historia contada durante las comidas comunitarias, cada estrategia discutida en códigos elaborados estaba añadiendo herramientas al arsenal mental que Mauricio estaba construyendo inconscientemente para el día en que volvería al mundo exterior. Los $70,000 perdidos se convirtieron en el símbolo de todo lo que le habían robado. No solo dinero, sino dignidad, futuro, identidad y esperanza. Y en algún lugar de la creciente oscuridad de su alma herida, Mauricio comenzó a calcular no solo el valor financiero de sus pérdidas, sino también el precio en sufrimiento que sería necesario cobrar a aquellos que habían causado su ruina para que se restableciera algún tipo de equilibrio cósmico. El día de la liberación de Mauricio llegó tan inesperadamente como lo había sido su propio arresto un año antes. Durante meses, su nuevo abogado, un especialista en apelaciones penales, llamado Dr. Martínez Villareal, había trabajado incansablemente para encontrar fallos de procedimiento en el juicio original, inconsistencias en los testimonios de los testigos y violaciones constitucionales que pudieran justificar un nuevo proceso. Lo que encontró fue aún mejor: pruebas de mala conducta por parte de la Fiscalía, incluida la supresión de testigos favorables a la defensa y la manipulación de pruebas que habían sido decisivas para la condena original. Era suficiente no solo para garantizar un nuevo juicio, sino para cuestionar la integridad de todo el proceso que había enviado a Mauricio a prisión. Cuando las puertas de la prisión estatal se
se abrieron aquella fría mañana de abril, Mauricio emergió como una criatura completamente diferente al hombre que había entrado allí 12 meses antes. Físicamente, los rigores de la vida carcelaria habían esculpido su cuerpo en una forma más delgada y musculosa, eliminando la suavidad que años de trabajo administrativo habían creado y sustituyéndola por una dureza angular que parecía irradiar una amenaza potencial. Sus manos, antes suaves por haber trabajado principalmente con papeles y bolígrafos, ahora estaban callosas por los meses de trabajo forzado en la lavandería y los talleres de la prisión, y sus músculos guardaban el recuerdo de innumerables horas levantando pesos improvisados en el patio. Pero los cambios más profundos y perturbadores eran invisibles, transformaciones psicológicas que se habían producido en el cruel laboratorio de la vida carcelaria. Mauricio había entrado en prisión como un hombre fundamentalmente decente que había cometido actos violentos en un momento de pérdida de control emocional. Salió como alguien mucho más sombrío y calculador, alguien que había aprendido valiosas lecciones sobre cómo funcionaba realmente el mundo cuando se quitaban las máscaras civilizadas y los instintos primitivos de supervivencia tomaban el control. Durante meses de convivencia forzada con delincuentes endurecidos, había absorbido una educación alternativa sobre el poder, la intimidación, la venganza y el uso estratégico de la violencia para alcanzar objetivos específicos. Los primeros días de libertad fueron una experiencia surrealista de readaptación a un mundo que había seguido girando durante su ausencia. San Rafael le parecía a la vez familiar y extraño, como volver a visitar la casa de su infancia después de décadas de ausencia. Las calles eran las mismas, los edificios no habían cambiado significativamente, pero la perspectiva de Mauricio había cambiado tan radicalmente que todo parecía diferente, como si lo viera a través de lentes que filtraban la realidad a través del prisma de su experiencia traumática y su creciente sed de venganza. Durante sus solitarias caminatas por las calles familiares, Mauricio no podía evitar notar las miradas que recibía, algunas de reconocimiento, otras de morbosa curiosidad, muchas de miedo mal disimulado. Su reputación se había transformado por completo durante el año de su encarcelamiento. Donde antes era conocido como el respetado protector de la comunidad, ahora era visto como una figura amenazante, alguien que había cruzado la línea entre el orden y el caos de una manera tan espectacular que su mera presencia en las calles causaba incomodidad. Era una transformación de identidad social que le resultaba a la vez dolorosa y útil. Dolorosa, porque representaba la muerte completa de quien había sido. Útil porque el miedo que ahora inspiraba sería una herramienta valiosa para los planes que comenzaba a formular. La venganza ya no era una fantasía vaga alimentada por la frustración del confinamiento, sino que se había cristalizado en una obsesión meticulosamente planeada que consumía cada hora de vigilia de Mauricio. Durante las largas noches de insomnio en su pequeño apartamento alquilado en las afueras de la ciudad, creaba y recreaba listas mentales de todos aquellos que habían contribuido a su caída, clasificándolos por grado de culpabilidad y planeando formas apropiadas de venganza para cada uno. Era un ejercicio mental que había comenzado como una forma de lidiar con la ira, pero que gradualmente se había convertido en una misión en la vida que daba un nuevo propósito a su existencia fragmentada. Christopher, el empleado del supermercado cuyo comportamiento discriminatorio había sido la chispa que encendió toda la cadena de acontecimientos destructivos, ocupaba un lugar especial en la jerarquía de objetivos de Mauricio. Aunque su papel había sido relativamente pequeño en el gran esquema de las cosas, representaba el punto de origen de todo el sufrimiento posterior, el momento específico en que la vida de Mauricio había comenzado a desmoronarse. Había una elegancia poética en la idea de comenzar su campaña de venganza con la persona que había plantado la primera semilla de la humillación, como si estuviera deshaciendo metódicamente el tapiz de su destrucción, hilo a hilo. Los contactos que Mauricio había hecho en la cárcel resultaron ser recursos valiosos para sus nuevos objetivos. Hombres que habían compartido celdas y comidas con él ahora le ofrecían servicios especializados. Algunos eran expertos en intimidación psicológica, otros en violencia física aplicada con precisión quirúrgica y otros en actividades que dejaban pocas pruebas físicas, pero causaban el máximo impacto emocional. Era como tener acceso a un sombrío catálogo de posibilidades de venganza, cada una adaptada a las características específicas del objetivo y a los resultados deseados. La primera fase de
su plan involucraría a Christopher, pero no sería algo improvisado o emocional como lo habían sido sus acciones anteriores. Mauricio había aprendido en la cárcel que la venganza más eficaz era la que se planeaba con la frialdad de una operación militar, ejecutada con precisión profesional y estructurada para crear el mayor impacto psicológico posible. Christopher no sería simplemente atacado, sino que sería sistemáticamente aterrorizado, destruyendo por completo su sensación de seguridad para que comprendiera visceralmente lo que significaba ser víctima de la injusticia y la humillación. Mauricio pasó semanas observando los patrones de vida de Christopher, aprendiendo su rutina diaria, identificando sus puntos vulnerables y trazando un mapa de sus conexiones sociales y familiares. Era un trabajo que exigía la paciencia y la atención al detalle que habían caracterizado su carrera policial, pero ahora aplicadas con fines completamente diferentes. Descubrió dónde vivía Christopher, qué coche conducía, a qué bares iba, con quién tenía relaciones sentimentales, cuáles eran sus miedos e inseguridades. Era un perfil psicológico completo que serviría de base para una campaña de terror psicológico cuidadosamente calibrada. Cuando Mauricio finalmente se puso en contacto con algunos de sus conocidos de la cárcel que ahora estaban libres y trabajaban como mercenarios independientes en los bajos fondos del crimen organizado, ya no actuaba por impulso emocional, sino como un general que planea una campaña militar. Cada movimiento estaría calculado, cada acción tendría un propósito específico y cada objetivo sería abordado con métodos adaptados a sus características particulares y al impacto deseado. Christopher sería solo el primer dominio en caer en una guerra mucho más amplia que Mauricio había declarado contra todos aquellos que habían contribuido a la destrucción de su vida anterior. La ejecución de la primera fase del plan de venganza de Mauricio se orquestó con la precisión de una operación militar y la frialdad de un asesinato médico. Durante 3 semanas, había observado meticulosamente los patrones de vida de Christopher, trazando cada movimiento, cada rutina, cada momento de vulnerabilidad en la aparentemente pacífica existencia del joven asistente que, sin saberlo, había encendido la mecha de toda aquella tragedia. Christopher vivía solo en un pequeño apartamento en las afueras de San Rafael, conducía un Honda Civic azul que era su orgullo y alegría, y trabajaba en turnos regulares en el mismo supermercado donde todo había comenzado, una ironía que no pasó desapercibida para Mauricio, quien veía una justicia poética en el hecho de que su primera víctima siguiera trabajando en el lugar exacto donde había sembrado las semillas de toda aquella destrucción. Los hombres que Mauricio contrató para llevar a cabo su venganza eran profesionales en el sentido más sombrío de la palabra, exmilitares que habían encontrado en el crimen organizado una forma de aplicar sus habilidades especializadas en la violencia controlada y la intimidación psicológica. Eran 3 hombres con nombres que parecían sacados de una película de acción: Lobo, Serpiente y Martillo, cada uno especializado en diferentes aspectos de la aplicación del terror físico y emocional. Lobo era el estratega, un veterano de las fuerzas especiales que planificaba las operaciones con la meticulosidad de un ingeniero que construye un puente. Serpiente era el psicólogo del grupo, especialista en identificar y explotar miedos específicos para maximizar el impacto traumático. Y Martillo era simplemente fuerza bruta aplicada con precisión quirúrgica. La primera demostración del nuevo poder de Mauricio tuvo lugar un jueves por la noche, cuando Christopher regresaba a casa después de un turno doble en el supermercado. El joven, agotado por 14 horas consecutivas de trabajo, apenas se percató de los 3 hombres que surgieron de las sombras cuando aparcó su Honda en el garaje del edificio donde vivía. El ataque fue rápido, brutal y extremadamente eficaz. Christopher fue dominado antes incluso de poder gritar, recibiendo una serie de golpes cuidadosamente calibrados para causar el máximo dolor, sin provocar lesiones que requirieran hospitalización. Era violencia aplicada como instrumento de educación. Cada puñetazo y cada patada conllevaban un mensaje específico sobre las consecuencias de humillar a personas inocentes. Pero la verdadera obra maestra de la operación no fue la violencia física, sino la destrucción sistemática del símbolo más importante de la vida de Christopher. Su Honda Civic, que había comprado con los ahorros acumulados durante 2 años de trabajo, fue convertido en una espectacular hoguera que iluminó todo el estacionamiento como un siniestro faro que anunciaba una nueva era de venganza. Las llamas que consumieron el vehículo no eran solo fuego físico, eran la materialización de la furia que había estado ardiendo dentro de Mauricio durante meses de humillación y encarcelamiento injusto. Cada centavo que Christopher había ahorrado
ahorrado para comprar ese coche, cada hora extra que había trabajado para pagar las cuotas, cada momento de orgullo que había sentido al conducir por las calles de la ciudad. Todo se redujo a cenizas en cuestión de minutos. El mensaje que le dejaron a Christopher era un ejemplo perfecto de la nueva frialdad calculada que caracterizaba la personalidad transformada de Mauricio. En lugar de amenazas explícitas o demostraciones emocionales, era simplemente una nota mecanografiada que decía: ¿recuerdas lo que hiciste en el supermercado? Ahora sabes lo que es ser humillado. Era una comunicación que establecía claramente la conexión entre el delito original y el castigo actual, obligando a Christopher a afrontar las consecuencias de sus actos de una forma mucho más profunda que cualquier violencia puramente física. Las casas de Hudson, Carter y del juez que había presidido el juicio de Mauricio fueron objeto de una campaña de terror nocturno que convirtió sus hogares seguros en zonas de guerra psicológica. Las operaciones se llevaron a cabo simultáneamente en una sola noche, creando un efecto de choque que reverberó en toda la estructura de poder que había contribuido a la caída de Mauricio. Cada residencia fue invadida por profesionales que operaban como fantasmas en la oscuridad, penetrando en los sistemas de seguridad, neutralizando las alarmas y llevando a cabo una destrucción selectiva cuyo objetivo principal era enviar un mensaje, no simplemente causar daños materiales. La casa de Hudson, un barrio residencial de clase media donde vivía con Priscilla y su hija Elena, se convirtió en una exhibición artística de violencia controlada. Los invasores no tocaron nada que perteneciera a las mujeres de la familia. Su ropa, sus joyas, sus fotografías personales permanecieron intactas, como si fueran reliquias sagradas que no podían profanarse. Pero todo lo que era específicamente de Hudson fue sistemáticamente destruido o retirado. Sus trofeos policiales fueron rotos, sus medallas de servicio fueron abolladas, sus uniformes fueron cortados en pedazos con una precisión casi artística. Era una violación que atacaba directamente su identidad profesional y su sentido de logro personal. La residencia de Carter sufrió un trato similar, pero adaptado a sus características específicas como persona y a las vulnerabilidades que la investigación de Mauricio había identificado. Carter era un coleccionista obsesivo de recuerdos militares, con una sala entera dedicada a souvenirs de diversas campañas y conflictos. Esa colección, que representaba años de investigación y compras cuidadosas, fue meticulosamente destruida, y cada objeto fue roto o desfigurado de una manera que demostraba un conocimiento íntimo de su valor sentimental. Era como si los invasores hubieran estudiado no solo la disposición física de la casa, sino también la psicología de su ocupante. El juez Roberto Mendoza, que había presidido el juicio y dictado la sentencia que envió a Mauricio a prisión, recibió un trato especial que reflejaba su posición en la cima de la jerarquía de culpabilidad. Su casa no solo fue invadida y vandalizada, sino que se transformó en una declaración artística sobre la naturaleza de la justicia y sus perversiones. Su biblioteca jurídica, que contenía décadas de jurisprudencia cuidadosamente recopilada, fue reorganizada, de tal manera que todos los libros que trataban sobre la injusticia, el error judicial y la reforma del sistema legal fueron colocados en posiciones destacadas, como si la propia ley estuviera juzgando al juez. Pero el verdadero golpe maestro de la operación fue el incendio simultáneo de las 3 propiedades. No se trataba de incendios incontrolados que pudieran causar heridos o muertos, sino de incendios cuidadosamente planeados y ejecutados que consumían estructuras específicas mientras dejaban otras intactas, creando una dramática demostración visual de poder controlado. Las llamas que iluminaron el cielo nocturno de San Rafael aquella noche no eran solo destrucción, eran comunicación, un lenguaje de fuego que hablaba de consecuencias, retribución y el precio de la injusticia institucionalizada. La respuesta de la comunidad a estos ataques fue exactamente la que Mauricio había previsto, una mezcla de miedo, admiración renuente y comprensión gradual de que una nueva dinámica de poder había surgido en la ciudad. Christopher, Hudson, Carter y el juez ya no eran figuras de autoridad respetadas, sino víctimas de una campaña sistemática que demostraba claramente que incluso aquellos que se consideraban protegidos por el sistema podían ser alcanzados y castigados por sus acciones. Era una lección sobre la naturaleza transitoria del poder y la inevitabilidad del castigo que resonaba en toda la estructura social de San Rafael como las ondas de choque de un terremoto moral. El ultimátum que Mauricio envió a Hudson Martínez
No fue una amenaza impulsiva ni una demostración emocional de poder, sino una obra maestra de intimidación psicológica, cuidadosamente elaborada para explotar cada inseguridad, cada miedo latente, cada vulnerabilidad que su meticulosa investigación había identificado en la psique del joven policía. El mensaje llegó un lunes por la mañana, entregado directamente en el escritorio de Hudson en la comisaría, por un mensajero que desapareció antes de que se le pudiera hacer ninguna pregunta. Era un sobre de papel crema de alta calidad, con el nombre de Hudson escrito con una caligrafía impecable que sugería una educación refinada y atención al detalle, una presentación que contrastaba de forma inquietante con el siniestro contenido que guardaba. Dentro del sobre, Hudson encontró no solo palabras, sino una colección cuidadosamente ordenada de fotografías que documentaban aspectos íntimos de su vida que él había dado por privados y seguros. Había imágenes de su casa tomadas desde ángulos que demostraban un acceso no autorizado a la propiedad, fotografías de Priscila haciendo la compra en el supermercado, instantáneas de Elena jugando en el parque del colegio, todas tomadas con un equipo profesional que revelaba cada detalle con una claridad cristalina. Era una demostración visual de vulnerabilidad que comunicaba más eficazmente que cualquier amenaza verbal. El mensaje era claro: no hay ningún lugar donde puedan esconderse, no hay ningún momento en el que no estén siendo observados. El texto del mensaje en sí era una obra maestra de psicología aplicada, cada palabra elegida para maximizar el impacto emocional mientras mantenía una apariencia de civilidad que hacía que la amenaza fuera aún más aterradora. Estimado oficial Martínez, comenzaba la carta, utilizando la formalidad como herramienta de distanciamiento que transformaba a Hudson de persona a objetivo militar. Tiene ante usted una elección sencilla. Puede confesar públicamente que las acusaciones contra mí fueron exageradas, que fui víctima de circunstancias que cualquier hombre honesto habría enfrentado con similar dificultad, y que no se hizo justicia en mi caso. O puede descubrir que la pérdida de una casa en un incendio es solo el primer capítulo de una historia mucho más larga y dolorosa. La genialidad del mensaje radicaba en la forma en que ofrecía una salida aparentemente sencilla: solo admitir públicamente que Mauricio había sido tratado injustamente, y al mismo tiempo dejaba claro que rechazar esa opción tendría consecuencias que irían mucho más allá de los daños materiales. No eran amenazas específicas de violencia física, sino sugerencias vagas y siniestras que permitían a la imaginación de Hudson llenar los espacios en blanco con sus propios miedos más profundos. Era una técnica de intimidación que había aprendido observando interrogatorios en la cárcel, donde los delincuentes más eficaces nunca especificaban exactamente lo que iban a hacer, sino que creaban un ambiente de incertidumbre que obligaba a sus víctimas a atormentarse con posibilidades. Hudson se llevó el mensaje a casa esa noche, con las manos temblando ligeramente mientras le mostraba el contenido a Priscila en un intento desesperado por compartir el peso de la decisión a la que se enfrentaba. Priscila, aún traumatizada por el incendio que había destruido su casa y obligado a la familia a mudarse a un apartamento temporal proporcionado por el departamento de policía, reaccionó con una mezcla de terror y rabia que rápidamente se cristalizó en una exigencia inflexible. Hudson debía hacer exactamente lo que Mauricio le pedía: confesar públicamente, humillarse si era necesario, cualquier cosa para proteger a su familia de más violencia. Pero Hudson Martínez había construido su identidad profesional y personal sobre los cimientos del orgullo, la ambición y una fe inquebrantable en su propia rectitud moral. La idea de confesar públicamente que había tratado injustamente a Mauricio, de admitir que había exagerado su versión de los hechos, de destruir esencialmente su propia reputación para apaciguar a un hombre al que consideraba un criminal violento, era algo que su ego simplemente no podía aceptar. Era una cuestión de principios, le dijo a Priscila durante una discusión que se prolongó hasta la madrugada. Si cedía a las demandas de Mauricio, estaría sentando un peligroso precedente en el que los delincuentes podrían intimidar a los policías para evitar las consecuencias de sus actos. La decisión final de Hudson estuvo motivada tanto por el orgullo como por una evaluación calculada de los riesgos que entrañaba. Creía que Mauricio estaba fanfarroneando, que las amenazas eran principalmente una postura psicológica destinada a asustar, pero no necesariamente a materializarse en violencia real. Al fin y al cabo, Mauricio acababa de salir de prisión, y seguramente no sería tan imprudente como para cometer nuevos delitos que lo enviarían de vuelta a la cárcel. Era una lógica superficialmente racional que ignoraba por completo la transformación fundamental que se había producido en la psique de Mauricio durante su encarcelamiento. Cuando Hudson comunicó su negativa, no directamente a Mauricio, sino a través de acciones que dejaban clara su postura, lo hizo de una manera que era a la vez desafiante y provocadora.
amenazadora. En lugar de ignorar simplemente el ultimátum, organizó una rueda de prensa en la que reafirmó públicamente su versión original de los hechos ocurridos en el supermercado. Describió a Mauricio como un hombre peligroso que había recibido un castigo justo por sus delitos y sugirió que cualquier intento de intimidación de exdelincuentes contra agentes de la ley sería combatido con toda la fuerza del sistema legal. Fue una demostración de bravuconería que revelaba una comprensión fundamentalmente errónea de la situación en la que se encontraba. Hudson seguía pensando en términos de las viejas reglas, en las que los policías estaban protegidos por las instituciones, los delincuentes operaban dentro de límites previsibles y la justicia oficial ofrecía protección real contra la venganza personal. No podía comprender que Mauricio había abandonado por completo esas convenciones, que había entrado en un estado mental en el que las consecuencias legales eran irrelevantes en comparación con la necesidad de venganza. La respuesta de Hudson fue interpretada por Mauricio no como una postura basada en principios, sino como una arrogancia desafiante que demostraba que el joven policía aún no había aprendido adecuadamente las lecciones que los recientes acontecimientos deberían haberle enseñado. Era un rechazo que transformaba a Hudson de un objetivo reacio en un enemigo activo, alguien que había elegido conscientemente escalar el conflicto en lugar de aceptar una resolución relativamente pacífica. Mauricio había ofrecido una salida honorable, una confesión que podría haberse interpretado como una reflexión madura sobre unos acontecimientos complejos, pero Hudson había elegido el camino de la resistencia. Fue en ese momento cuando Mauricio comprendió que sus tácticas de intimidación y demostraciones de poder, aunque eficaces para atemorizar a Christopher y al juez, no serían suficientes para quebrantar el obstinado orgullo de Hudson Martínez. El joven policía había cruzado una línea que transformaba el conflicto de una campaña de intimidación psicológica en una guerra personal que solo podía terminar con la destrucción total de uno de los adversarios. Hudson había firmado esencialmente su propia sentencia de muerte social, profesional y potencialmente física al elegir desafiar abiertamente a alguien que no tenía nada que perder y todo que ganar mediante el uso de la violencia sistemática e implacable. La emboscada que Hudson organizó contra Mauricio fue planeada con la precisión militar que había aprendido durante sus años de entrenamiento policial, pero ejecutada con la desesperación de un hombre que sabía que estaba luchando por su propia supervivencia profesional y personal. Tras recibir el ultimátum y decidir resistirse a las demandas de Mauricio, Hudson comprendió que se enfrentaba a una elección binaria: destruir a Mauricio de forma permanente o ser aniquilado sistemáticamente por él. No había término medio posible, no había negociación que pudiera satisfacer a ambas partes, solo una guerra de suma cero en la que solo uno de los adversarios saldría intacto del conflicto. Los 4 policías que Hudson reclutó para su operación clandestina eran hombres cuidadosamente seleccionados no solo por sus habilidades técnicas, sino también por su lealtad personal y sus propias razones para querer ver a Mauricio neutralizado de forma permanente. Rodríguez era un veterano con 20 años de servicio que había perdido una promoción a un puesto que creía que le habían prometido antes del ascenso de Mauricio al cargo de jefe. Silva era un detective ambicioso que veía la destitución de Mauricio como una oportunidad para acelerar su propia carrera. Torres había sido sancionado por Mauricio años atrás por su comportamiento cuestionable durante una investigación y aún guardaba resentimiento por aquella humillación pública. Y Morales era simplemente un seguidor nato que gravitaba hacia cualquier figura de autoridad que pareciera ofrecer protección y oportunidades de ascenso. El plan que desarrollaron durante reuniones secretas celebradas en lugares discretos lejos de la comisaría oficial era a la vez audaz y desesperado. Mauricio sería capturado durante una de sus visitas habituales al supermercado, una ironía que no pasó desapercibida para ninguno de los conspiradores, y luego trasladado a un lugar remoto de África, donde sería retenido indefinidamente en una prisión improvisada, lejos de cualquier posibilidad de rescate o de ser descubierto por las autoridades legales. Era un plan que reflejaba tanto la creatividad como la desesperación de hombres que habían decidido operar completamente al margen de la ley que habían jurado proteger. La elección de África como destino no fue arbitraria. Torres tenía contactos en una organización militar privada que operaba en la región, mercenarios que hacían muy pocas preguntas siempre que se les compensara adecuadamente y que mantenían instalaciones remotas donde se podía retener indefinidamente a personas problemáticas sin atraer la atención indeseada de las autoridades locales o internacionales. Era una solución que ofrecía una apariencia de civilidad. Al fin y al cabo,
Mauricio no sería eliminado, solo eliminado permanentemente de la ecuación, al tiempo que garantizaba que nunca volvería a representar una amenaza para ninguno de los conspiradores. La ejecución de la emboscada fue tan meticulosa como cruel. Mauricio había adquirido la costumbre de hacer la compra en el mismo supermercado donde todo había comenzado, no por masoquismo, sino porque ese lugar se había convertido en un símbolo importante para él, un recordatorio constante de la injusticia que había sufrido y de la necesidad de continuar su campaña de venganza. Era un patrón de comportamiento que Hudson había observado durante semanas de vigilancia discreta, identificando el momento exacto en que Mauricio era más vulnerable. Al salir del establecimiento cargado con bolsas de la compra, temporalmente distraído, y con las manos ocupadas. El ataque se produjo con la rapidez de un rayo cortando el cielo nocturno. Mauricio acababa de meter las compras en el maletero de su coche cuando se vio envuelto en una repentina oscuridad causada por una capucha negra que descendió sobre su cabeza como una guillotina psicológica. Antes de que pudiera reaccionar o siquiera procesar lo que estaba sucediendo, unas manos expertas lo inmovilizaron con técnicas que claramente habían sido practicadas y perfeccionadas a través de la repetición. No se trataba de violencia aleatoria o emocional, sino de una operación profesional llevada a cabo por hombres que sabían exactamente lo que estaban haciendo y cómo hacerlo con la máxima eficacia. El viaje que siguió fue una pesadilla surrealista de claustrofobia y desorientación. Mauricio se encontró atrapado en el maletero de un vehículo que parecía haber sido modificado específicamente para el transporte de prisioneros, con ventilación adecuada para evitar la asfixia, pero con suficiente aislamiento acústico como para que fuera imposible determinar la dirección, la velocidad o el destino. Durante horas que parecieron días, fue sacudido por los movimientos del vehículo mientras su mente trabajaba frenéticamente para desarrollar estrategias de escape, analizar las voces amortiguadas que ocasionalmente le llegaban y prepararse mentalmente para cualquier oportunidad que pudiera surgir. Lo que salvó a Mauricio no fue la suerte, sino la combinación de preparación mental, acondicionamiento físico y experiencia práctica que había adquirido durante sus años como policía y que luego había perfeccionado durante su estancia en prisión. Mientras sus captores presumiblemente se relajaban durante lo que creían que era una fase segura de la operación, Mauricio trabajaba metódicamente para liberarse de las ataduras que lo sujetaban, utilizando técnicas de escape que había aprendido durante entrenamientos especializados y que luego había perfeccionado a través de conversaciones con delincuentes experimentados que habían compartido sus conocimientos durante largas noches de encarcelamiento. La liberación en sí fue un momento de pura adrenalina y terror controlado. Mauricio consiguió quitarse la capucha que le impedía ver y, utilizando una combinación de fuerza bruta y técnica refinada, rompió las ataduras que le sujetaban los muñecos y los tobillos. El sonido de la cerradura del maletero, al ser forzada desde dentro, quedó ahogado por el ruido del motor y el viento, lo que le permitió abrir la tapa sin alertar inmediatamente a sus captores. Lo que siguió fue una decisión que requirió un valor desesperado: saltar de un vehículo en movimiento en una carretera desconocida, arriesgándose a sufrir graves lesiones o la muerte en nombre de la libertad. El salto fue a la vez liberador y aterrador. Mauricio sintió que volaba por los aires durante un instante, que pareció durar una eternidad, antes de golpear el asfalto con una fuerza que le provocó oleadas de dolor por todo el cuerpo. Durante unos segundos críticos, permaneció inmóvil en medio de la carretera, desorientado y luchando por determinar si había sufrido lesiones que le impidieran huir. Pero la adrenalina y el instinto de supervivencia pronto tomaron el control, obligándolo a levantarse y correr hacia el bosque que bordeaba la carretera, incluso mientras escuchaba los sonidos de frenos chirriantes y puertas golpeando detrás de él, lo que indicaba que sus captores se habían dado cuenta de su fuga. La carrera por el bosque fue una experiencia primitiva que lo conectó con instintos de supervivencia que rara vez se ponen a prueba en la vida civilizada moderna. Mauricio corrió como un animal perseguido, saltando sobre troncos caídos, empujando a través de la densa vegetación, ignorando los rasguños y cortes causados por las ramas y las espinas, enfocado únicamente en la necesidad desesperada de poner distancia entre él y sus perseguidores. Detrás de él podía oír voces que gritaban, linternas que cortaban la oscuridad y el sonido de hombres moviéndose por el bosque en una búsqueda que se volvía cada vez menos organizada y más frenética a medida que se daban cuenta de que su presa había escapado. Horas más tarde, cuando finalmente salió del bosque a una carretera secundaria donde logró convencer a un camionero de que lo llevara de vuelta a la ciudad, Mauricio era un hombre transformado una vez más. La experiencia de ser cazado como un animal
personal, de enfrentarse a la posibilidad real de desaparecer para siempre, de verse obligado a depender exclusivamente de sus propios recursos para sobrevivir, había cristalizado su comprensión de que no había límites para lo que sus enemigos estaban dispuestos a hacer. Hudson había cruzado una línea que transformaba el conflicto de una cuestión de orgullo personal en una guerra existencial en la que solo la destrucción completa del adversario garantizaría la seguridad futura. El contacto que Mauricio estableció con la central de policía aquella fría mañana de noviembre no fue una denuncia común de intento de secuestro, sino una declaración de guerra cuidadosamente orquestada que utilizaba el propio sistema legal como arma contra aquellos que habían intentado destruirlo. No se limitó a presentar un relato de los hechos, sino que aportó pruebas meticulosamente recopiladas durante su huida, entre ellas fotografías de las lesiones causadas durante el secuestro, muestras de las fibras de la capucha que le habían utilizado para cegarlo, y descripciones detalladas de los vehículos y los métodos utilizados por sus captores. Era una presentación que demostraba no solo competencia investigadora profesional, sino también una frialdad calculada que convertía su propia victimización en una herramienta estratégica. Pero la verdadera genialidad de Mauricio no residía en trabajar dentro del sistema legal, sino en su comprensión de que Hudson y sus cómplices se habían colocado en una posición imposible en la que no podían recurrir a las autoridades oficiales sin incriminarse. Al intentar resolver el problema de Mauricio mediante métodos ilegales, habían perdido la protección de las instituciones que antes los defendían, quedando vulnerables al mismo tipo de justicia extralegal que habían intentado aplicar. Era una ironía deliciosa que Mauricio saboreaba mientras planeaba su respuesta final a lo que ahora entendía como una guerra que solo podía terminar con la eliminación completa de sus adversarios. El reclutamiento de los 10 militares de operaciones especiales que ejecutarían su venganza definitiva fue un proceso que demostró tanto el alcance de sus nuevos recursos como la profundidad de su transformación moral. No se trataba de delincuentes comunes ni mercenarios desesperados, sino de profesionales altamente entrenados con experiencia en conflictos internacionales, hombres que habían operado en zonas de guerra donde no se aplicaban las reglas de la civilización y donde la supervivencia dependía del uso eficiente e implacable de la violencia letal. Cada uno de ellos costaba una fortuna, pero Mauricio había descubierto durante su estancia en prisión que siempre hay personas dispuestas a financiar operaciones que prometen resultados específicos, especialmente cuando esos resultados implican la eliminación de problemas que el sistema legal no puede resolver adecuadamente. La operación que planearon juntos era una obra maestra de estrategia militar aplicada a objetivos personales. Se había considerado meticulosamente cada aspecto, desde la selección del lugar ideal para la emboscada hasta la logística del transporte de la víctima, desde la neutralización de posibles testigos hasta la creación de pruebas falsas que llevarían cualquier investigación posterior a un callejón sin salida. Era el tipo de planificación que normalmente se aplicaría a la eliminación de objetivos de alto valor en operaciones gubernamentales clandestinas, pero ahora se estaba utilizando para resolver una disputa personal que había escalado mucho más allá de lo que el sistema de justicia penal convencional podía abordar adecuadamente. El parque al que Hudson solía llevar a Priscilla y Elena los fines de semana era un lugar idílico que encarnaba todo lo mejor de la vida familiar estadounidense. Césped bien cuidado donde los niños jugaban bajo la atenta mirada de padres dedicados. Bancos donde las parejas de ancianos se sentaban a dar de comer a los patos y observar el mundo con la satisfacción de haber vivido una vida plena. Senderos sombreados donde familias jóvenes paseaban empujando cochecitos mientras discutían planes para el futuro. Era exactamente el tipo de entorno donde la violencia parecía no solo improbable, sino completamente imposible, lo que lo hacía perfecto para los propósitos de Mauricio. Cuando los 5 coches negros aparecieron simultáneamente desde diferentes direcciones en aquella soleada tarde de domingo, se movieron con la precisión coreografiada de una operación militar que había sido ensayada hasta la perfección. No hubo caos, no hubo confusión, no hubo oportunidad para la resistencia o la huida, solo la ejecución eficiente de un plan que había anticipado cada posible contingencia y preparado respuestas adecuadas para cada una de ellas. Los militares que salieron de los vehículos se movieron como sombras letales, cada uno tomando posiciones estratégicas que bloqueaban todas las rutas de escape mientras mantenían un control visual total sobre el área de operación.